Hola, buenos días. ¿Cómo está Alejandra? Buenos días, profe, ¿cómo está? Muy bien, por acá en Pereira con mucho frío. Ay, por acá también está haciendo un frío muy bueno. Pues sí, demasiado. Pero bueno, vamos a dar espera a que entren, pues puedan ingresar sus otros compañeros, los otros profes. Listo, profe, hágale, esperemos. Bueno, ¿cómo van con sus actividades en casa? ¿Con mucho trabajo? Profe, siempre con mucho trabajo. No sé si los demás compañeros opinarán lo mismo, pero siempre se le dobla a uno más el trabajo. Sí, sí, eso sí es verdad. Pues, lo que pasa es que el tema eh, de trabajo, pues tratando de virtualidad, por, entre comillas, porque eso requiere pues una técnica, no es nada fácil, ¿sí? Entonces por eso uno, pues yo como docente se los digo, uno tiene que también ser muy estratégico de qué actividades puntuales colocar, que realmente abarquen lo que uno, digamos, necesita para determinar si un estudiante si sabe o si comprende o si maneja el concepto, porque o si no, a mí, por ejemplo, a veces con ustedes es fácil, ¿sí? Porque ustedes se conectan, tienen acceso a internet, pero tengo un grupo que es como de desplazados. No, eso toca punto de tareas por WhatsApp, la toma del cuadernito, y es bastante tedioso. Y estar Sí, retroalimentándole punto a complicado. punto. Sí, así es bastante complicado con los muchachos. Yo estoy en el sector rural y muy complicado porque hay unos que sí son muy juiciosos y por cualquier medio obligan a enviarle a uno las tareas, los talleres, o les están preguntando a uno, pero hay otros que ni siquiera preguntan, ni no tienen que estar llamando, ah, sí, ahí voy bien, ahí voy bien. Entonces sí es como un poquito más complicado. Sí, eso sí es verdad. Además, porque ellos se vuelven, no, pues me parece hasta gracioso porque se nos volvieron como un poco penosos. Entonces, Sí, ellos son como penosos frente a las cámaras, a veces se dejan ver, uno a veces les dice, ay, les da pena como preguntar, no entiendo, no comprendo, en fin. Entonces, sí, bueno, pues les comento que ustedes están siendo más monitoreados desde la Secretaría de la Gobernación, de Educación, Lina, no me acuerdo, se me olvidó el apellido, pues mantiene como monitoreando los que cómo van, que prácticamente que, mejor dicho, quiere saber todo de ustedes. Pues yo apenas les dije, le comenté que habíamos iniciado la semana pasada, bueno, qué estábamos haciendo, pero sí, siempre están como pendiente de ustedes, que cuántos están asistiendo, bueno, en fin. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, digamos, una clase, pues una formación un poco técnica, porque
pienso dar como, digamos, para poder dar el abrebocas o iniciar todo el tema de riesgos, que eso lo vamos a hacer la próxima semana, que es ya la parte pues de identificación de la higiene para los riesgos. Entonces voy a compartirles pantalla para que demos como inicio. Bueno, entonces vamos a iniciar un poco hablando sobre el tema de unos programas que hacen referencia a la parte de la seguridad y la salud, pues de los trabajadores. Les voy a mostrar, digamos, cómo está desde la parte laboral, pero no el régimen especial que pertenecen ustedes, sino el común, pues, en todas las empresas, y después abarco un poco la parte de ustedes. Entonces, los programas de seguridad y salud en el trabajo deben establecerse en todo lugar, serán sujetos a la organización y funcionamiento y tienen, digamos, algunos requisitos mínimos. Son de carácter permanente y estará constituido por 4 elementos básicos. Uno, hace referencia a todo lo de medicina preventiva. El segundo, hace referencia al tema de medicina del trabajo. El tercero, actividades de higiene y seguridad en el trabajo. Y el 1, 2, 3, quinto, pues funcionamiento del COPAS. Dentro de la parte de medicina del trabajo, entonces tiene como finalidad todo el tema que es promoción y prevención y control de la salud de los trabajadores, protegiendo los factores de riesgos ocupacionales, ubicándolos en un sitio de trabajo acorde a unas condiciones físico y fisiológicas y manteniendo una actitud de producción del trabajo. Cosa que eso no funciona, pues a uno no le miran nunca, digamos, bueno, esta persona en estatura es 1,50 o medio metro, como muchas veces nos dicen, o es con 1,80. Vamos a adecuarle su puesto de trabajo, su mesa, su silla, de acuerdo a su funcionalidad como física de su cuerpo. No, pues uno llega a una parte laboral y le dicen, ahí está su puesto de trabajo, muchas veces uno no tiene silla y vaya consiga una silla prestada, ¿sí? En el tema de promoción y prevención, es todo el tema de promoción de nuestra salud, tema de prevención de enfermedades y de accidentes, y aquí juega un papel muy importante todo el tema de las EPS, ¿sí? Ellos hacen mucho promoción y prevención, ¿sí? Campañas, todo el tema de tamizaje, ¿sí? Todo el tema, digamos, nos están dando folleticos frente al tema de cáncer, de próstata, de ovarios, de seno, entre otros. Entonces, digamos, busca todo el tema como de la prevención frente a esos factores de riesgos.
En la higiene del trabajo, entonces ya tiene como objeto la identificación y ese reconocimiento y evaluación de unos factores ambientales que se originan en lugares de trabajo y pueden ocasionar enfermedades laborales. Entonces, el término de higiene pues viene desde la parte de mediciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, medir, por ejemplo, la exposición que tiene un docente en un aula de clase frente al ruido, ¿sí?, de sus estudiantes. Nunca van a hacer eso. O van a ir a, digamos, a hacer la medición de temperatura, o van a ir a hacer la medición de iluminación, ¿sí?, en una sala de profesores, o desde pronto, desde esa parte administrativa que está en la otra comunidad, entonces no lo hace. Y ahora les voy a mostrar por qué es tan importante, digamos, identificarlos. En la parte de seguridad en el trabajo, ya tiene como el objetivo de identificar y reconocer y evaluar y controlar todos esos factores ambientales de origen ocupacional que pueden ocasionar accidentes de trabajo. Todas las medidas de prevención. Listo. En la parte de higiene industrial, pues ya es la disciplina que se encarga, digamos, de ese reconocimiento, evaluación y control de esos factores y agentes ambientales que pueden causar accidentes de trabajo o enfermedades laborales. ¿Cómo actúa esa higiene laboral? Anticipación de los riesgos, procesos, equipos, sustancias ambientales o situaciones. Reconocimiento de factores, ¿sí?, sobrecargas en el sitio de trabajo. Evaluación de la exposición, todo el tema de monitoreo ambiental. Control, desarrollo de medidas correctivas o preventivas. Y dentro de eso existe, digamos, algunas normas en seguridad y operación. Entonces, digamos, para uno encajar o dar cumplimiento a todo esto, pues existen, digamos, unos protocolos o unos procedimientos o unos manuales que cada organización, sea una entidad, pues, del Estado o privada, pues debe, digamos, construir. Y ya cuando se hacen específicamente a tareas de alto riesgo, por ejemplo, un tema de alturas es una tarea de alto riesgos y ustedes lo pueden ver muchas veces cuando van a pintar, digamos, la escuela. Que yo me acuerdo que mi mamá, pues también es docente y me contaba que la persona que iba a pintar o hacía todo eso era el vigilante, pues lo ponían o él se ofrecía y pintaba toda la escuela, ¿cierto? Y uno ya no los veía, pues en ese entonces, digamos, con su equipo de altura. Entonces, cuando es algo así, ya se hace un ATS, que son análisis de trabajo, pues seguro. Todo el tema de marcación y señalización de áreas. En algunas instituciones educativas, pues lo he logrado ver, ¿sí? Más en privadas, ¿sí?, que en públicas. Entonces, todo el tema, por ejemplo, de un punto de encuentro, señalizaciones como, por ejemplo, salida de emergencia, eh, por ejemplo, esta de evacuación, extintor. Muchas veces tienen un extintor, pero pues no le colocan, digamos, la señalización, qué tipo de extintor es, o tampoco hacemos la parte de marcar, digamos, sobre la superficie cuando hay desniveles, que hemos visto que son franjitas entre amarillas y negras. En el tema de programa de inspecciones generales y críticas, todo el tema de inspecciones locativas. Entonces, al hacer inspecciones locativas, nos permite identificar en qué condiciones está esa institución y tomar medidas
correctivas. Entonces uno muchas veces ve, digamos, una teja rota, ¿sí? Una pared que se empieza a agrietar, ¿sí? Y así sucesivamente. Todo el tema de orden y aseo. Entonces tienen un cuartico de San Alejo donde uno pone pues todas las cosas, pero pues deben estar adecuadamente. O muchas veces, digamos, se encuentran escobas, trapeadores, ¿sí? Eh, bueno, y entre otras partes como tiradas de cualquier manera, entonces eso hace falta o hace parte de lo de orden y aseo. Y en el tema de investigación y accidentes e incidentes de trabajo, pues que eso sí lo hace. Para el programa de medicina preventiva del trabajo existen actividades de promoción y control de la salud, exámenes de ingreso periódicos y retiro y posincapacidad, que está en esta resolución 2346. Sistemas de vigilancia epidemiológica, eh, digamos, hace referencia cuando uno encuentra en un establecimiento que se esté presentando, digamos, aumento de alguna tendencia, por ejemplo, eh, obesidad o, digamos, frente eh, pérdida de la voz, que podemos llegar nosotros a perder, esa entidad pues, educativa debería estar haciendo un sistema de vigilancia epidemiológico. Inclusive, pues yo sé, no les sé las estadísticas, pero yo sé que en el sistema educativo pues se sufre dos cosas, uno la voz y otro la parte psicosocial, ¿sí? Ese estrés que se genera. Entonces, lo que deben hacer es buscar alternativas, pero muy puntuales frente al tema de vigilancia epidemiológica, porque aquí ya empieza a verse la parte de enfermedades laborales. Todo el tema de primeros auxilios, el ausentismo laboral, que es cuando realmente nos enfermamos, ¿sí? Y tenemos una constancia. Por eso muchas veces, digamos, uno sabe que un docente de vieja guardia, como yo digo, se enoja cuando, digamos, les solicitan dónde está, que si en verdad usted fue a realizarse ese examen médico o esa cita médica, o si fue a esa cita médica. ¿Eso por qué se hace? Porque uno no sabe, y eso pasa también, digamos, en las empresas, es muy común ver que los trabajadores piden permiso, mentiras que no se van a una cita médica, sino que se van a hacer vueltas personales, ¿sí? Y como el empleador le dio ese permiso, por así decirlo, digamos, el empleador cuida, yo siempre digo, cuida esos pollitos, ¿sí? Deben estar pendiente de ellos, que no les vaya a pasar nada. Entonces, esa es la responsabilidad frente al tema de un accidente. Aunque no incurra, aunque no esté haciendo, por ejemplo, esa persona no está haciendo una labor de la empresa, pero puede ser que ese trabajador el día de mañana demande a ese empleador y lo culpe porque él sí le dio permiso, bueno, y se comienza como a confundir realmente la parte del término de accidente, cuando de verdad ocurre y cuando no. Entonces, por eso muchas veces vemos o van a escuchar o de pronto les van a solicitar una coordinadora, una rectora, muéstreme que usted en verdad estuvo, ¿sí? Y uno se siente como perseguido, por así decirlo, pero es desde el tema, si lo están enfocando desde el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y se debe llevar, obviamente, estadísticas de ausentismo laboral, entonces aquí entramos todo el tema de incapacidades que se nos den. Visitas a puestos de trabajo, entonces eso ya es más específico con una fisioterapeuta, todo el tema de posturas que podemos tener y que a la larga se va a ver en un riesgo pues biomecánico. Bueno, ahora sí entramos, digamos, a lo de ustedes, este régimen especial. Como son regímenes especiales,
ustedes están amparados bajo el decreto 1655 del 2015. Entonces, en ese decreto ustedes pueden encontrar todo el tema de seguridad y salud en el trabajo para la parte educativa. Y tienen lo mismo, miren, tienen un programa de medicina preventiva. Estas actividades están programadas a que se oriente la prevención y el control de unas patologías generadas por unos estilos de vida de los educadores activos y por su entorno laboral a través de estas acciones. No las coloqué todas. Promover hábitos de autocuidado y estilos y vida saludables. Entonces puede llegar que les estén hablando de cómo alimentarse, ¿sí? De cómo, digamos, deben preparar los alimentos, de que no estén comprando pues en la tienda papitas, ¿sí? Nada de fritos, en fin. Y en la parte de autocuidado, digamos, esta parte sí está empezando a tomar mucho boom, pues ahorita, y era lo que yo les decía la clase pasada, perdón, que a nivel de nuestro país, nuestra cultura es muy indisciplinada, ¿sí? Y nosotros los vemos desde la parte de educación, cuando le decimos a un niño, siéntese ahí, quédese quieto, haga silencio, no esté corriendo, no corra en el patio, bueno, y uno mantiene detrás de ellos. Frente a, como uno desde pequeño fue criado así, y no con una disciplina, como digamos la tiene China, frente a esto, ellos sí aplican muy bien esta parte de autocuidado, lo que no sucede entre nosotros. Entonces acá siempre lo que yo, digamos, hago con los trabajadores de las empresas es, mire, es muy fácil. Si ustedes no se cuidan, no se quieren, no se aman, no se valoran, pues nadie lo va a querer, ni siquiera el marido, ni la esposa, ni mucho menos los hijos, porque ustedes saben que el día de mañana el hijo se va, muchísimas gracias, papá, mamá, tengo que hacer mi vida. Pero si usted comienza a valorarse y a quererse y a cuidarse, ¿sí? A protegerse, pues usted le puede ser útil, porque eso es lo que somos en cierta parte, útil para esa institución educativa o para esa empresa donde estemos. Cuando uno se enferma, pues muchas veces le dicen, ay, qué pesar, lástima, ¿sí? Uno ya se vuelve hasta un estorbo para la misma empresa y para la misma familia. Entonces, todo depende pues de uno. Dentro de este programa también está el tema de desarrollo de actividades de vigilancia epidemiológica en articulación con programas de higiene y seguridad industrial. O sea, es determinar qué enfermedades o patologías se están viendo desde el sector educativo para prevenir accidentes y enfermedades laborales. Promover actividades de vida saludable que fomenten la salud física y mental de los educadores activos. Pues aquí, digamos, en Pereira, lo que hacen es como por noviembre o diciembre se los llevan al Parque Consotá y les hacen allá como una recreación. La verdad, yo no sé, pues eso me contaba mi mamá. Y pues a ella a veces se enojaba, que los hacía para ellos, ¿cierto? Para muchos profes, esto es como perder el tiempo, porque uno siempre sabe tantas cosas que hay que hacer, ¿sí? Pero realmente lo que tratan de estarles como apuntando es a estas actividades de vida saludable. ¿Qué tiene que hacer uno? Pues primero acatarlas, porque si digamos la institución educativa las está dando, ellos están dando cumplimiento, digamos, a este decreto. Si usted no las acata, pues digamos uno sabe que tiene unas obligaciones, ¿sí? Y vuelve y juega el tema del autocuidado, pues eso depende ya de cada uno. ¿Qué también encontramos? Unos programas para prevención y control de enfermedades musculoesqueléticos generadas por riesgos físicos o ergonómicos. Más adelante vamos a ver esto, esta parte de riesgo ergonómico que uno tenía, digamos, su concepción de que era el tema de posturas, pues pasó a biomecánico porque se estudia también la parte del movimiento de las extremidades. Y diseñar y ejecutar actividades de prevención y promoción sobre riesgos laborales relacionados con la voz. Y este es el recurso que siempre les digo a los maestros. No hay necesidad de estar gritando, ¿sí? Busquen estrategias, caritas, un pito,
¿sí? Si ustedes ven, traten de consumir todo el tiempo, hidraten esa garganta con agua, pero con agua al clima. Y no se esfuercen tanto, porque para nosotros este es nuestro mayor recurso, nuestro mayor tesoro. Entonces lo debemos cuidar. Ustedes saben que si uno no se puede comunicar con la voz y no sabemos ni lenguaje de señas, es así, es muy duro dar o impartir, digamos, alguna clase. Pero miren que desde el área de educación, desde el ministerio, en seguridad y salud en el trabajo, pues ya lo tienen relacionado este tema. Entramos al programa de medicina del trabajo para el docente. Entonces, actividades de este programa se orientan a la prevención del riesgo de enfermedades laborales y su intervención oportuna para evitar el agravamiento de patologías causadas por la labor docente a través de unas acciones. Realizar valoraciones médicas de ingreso para establecer las condiciones de salud física y mental del educador, que determine su actitud y restricciones que pueda presentar para el desempeño del cargo como educador, antes de posicionarse en el mismo. No sé si eso se está haciendo. Por ejemplo, desde el área empresarial, si está esa resolución 2346 del 2007, en donde dice que uno no puede estar, digamos, se volvió un requisito dentro del proceso de selección. Entonces uno no puede ingresar a un trabajador, por así decirlo, si este trabajador no cumple, digamos, ciertas condiciones. Entonces uno comienza el proceso de selección, le hace la entrevista, mira su hoja de vida, muchas veces nos ponen pruebas psicotécnicas y uno puede pasar todo eso. Pero si dentro del examen de ingreso sale alguna patología, pues digamos que diga al médico laboral, digamos, esa persona pues ingresa con algunas restricciones. Con solo hecho de decir restricciones, ya eso se vuelve un dolor de cabeza para la empresa. Y lo mismo deberían estar haciendo en la parte de educación, ¿sí? Y así está. Entonces, mira la parte de salud física, ¿sí? En qué condiciones, posturas, digamos, si tienen hernias, desviaciones de columnas, y miren que está la parte psicosocial, la parte mental de esos trabajadores, en qué condiciones se ingresa. También podemos ver otras, valoraciones médicas ocupacionales periódicas para determinar esos riesgos laborales de mayor incidencia en los que se encuentran expuestos los educadores activos. Entonces, periódicos. Ya ingresamos a la institución, ¿sí? Llevamos 10 años y nunca nos han hecho un examen periódico, ¿sí? Sino que nos dicen, porque también vi eso en un error de un rector, no, pues vaya a la EPS y que le hagan el examen. No, pues tiene que ser médicos que sean especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Ese es su enfoque. No puede ser un médico general, porque nos está evaluando en la parte laboral. Y digamos, ¿qué exámenes médicos se deben de hacer? Pues eso lo determina el área de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a los riesgos. Entonces uno puede determinar. Realizar valoraciones médicas ocupacionales después de una incapacidad con el fin de determinar el estado de salud del educador activo. Y aquí es donde otra vez he visto que algunos profes se nos ponen de mal genio. Ay, es que ya me quieren sacar, o muchas veces uno malinterpreta el concepto y lo que quieren es mirar si su capacidad laboral sí da. Y yo les digo algo, no nos van a pensionar así por así. O sea, eso siempre les va a dar. Si usted está en condiciones para seguir laborando, pues allá nos van a dejar seguir trabajando hasta que nosotros determinemos. Pero sí se deben hacer porque la idea, digamos, frente a eso, es que usted no empeore, ¿sí? Entonces aquí se puede ver, no sé, de pronto en un accidente tuvo una fractura
Y en esa fractura, pues se debe evaluar si está en las condiciones idóneas y no va a impedirle, digamos, algún esfuerzo o alguna actividad que le pueda deteriorar su salud. Y el otro está realizar valoraciones médicas de egreso para determinar el estado de salud de ese educador activo al retirarse del servicio, lo cual deberá practicarse dentro de los 5 días siguientes a la fecha de ejecutoria de la resolución que dispone el retiro del servicio. Entonces, una vez terminamos, digamos, nuestro vínculo laboral, nos hacemos una prueba médica nuevamente para decirle, bueno, le entregamos bien a la sociedad, ¿sí? Y digamos, pues yo no sé si desde la parte de educación sea obligatorio, creería que sí, para que les pueda dar como ya su paz y salvo, no sé si se llama así. Pero en la parte empresarial, evaluaciones de retiro, digamos, uno sí se encuentra con trabajadores que no quieren hacerse en ese examen. Y el empleador lo que hace es blindarle, dándole una constancia que tiene 5 días, digamos, o 3 días hábiles, una vez notificado a partir de la fecha tal, para realizar su examen de egreso, y si no, pues, digamos, exime toda responsabilidad a esa empresa. ¿Por qué? Porque es muy común encontrar que, digamos, los trabajadores pasan de una labor a otra, en empresa, y, digamos, la empresa que es mejor económicamente, tenga mayores ingresos, por así decirlo, es a la que culpan. Entonces terminan demandando a esa empresa. Por eso es que también se generó este tipo de examen de retiro. Y si el trabajador no lo toma, pues ya perdió él, por así decirlo. Bueno, aparece el otro programa, que también lo tienen, es de seguridad industrial. Estas actividades de este programa orientan a la identificación de unas condiciones y unos factores de riesgos que provoquen o pueden provocar accidentes de trabajo a través de unas siguientes acciones. Realizar inspecciones planificadas en los lugares de trabajo para identificar esos factores de riesgos de accidentes de trabajo en establecimientos educativos oficiales. Implementar acciones correctivas para mejorar los niveles de seguridad industrial y las condiciones laborales en los establecimientos educativos oficiales. Y ahí, pues, dentro de ese decreto están otras acciones. Y el programa de higiene, pues, hace referencia a las actividades que orientan la identificación y evaluación de esos factores de riesgos y agentes ambientales que ocasionan enfermedades laborales en los establecimientos educativos. Entonces, por ejemplo, identificar, clasificar y priorizar los factores de riesgos establecidos o detectados. Eso debe estar, casi siempre lo manejan las secretarías, ¿sí? O muchas veces, digamos, por cada institución educativa tienen un drive y ahí tienen una matriz de riesgos. Nosotros vamos a hacer una matriz de riesgos identificando ustedes los riesgos a los cuales están expuestos, determinar los elementos de protección personal que se requieran para ese establecimiento educativo y evaluar las condiciones ambientales de esos establecimientos educativos. Entonces, miren que desde acá la normatividad nos dice evalúe condiciones ambientales, ¿sí? Entonces, tema de ruido, tema de iluminación, si están, por ejemplo, exposición a vapores o gases, ¿sí? ¿Dónde están esas mediciones? Si se están haciendo o no. ¿Qué pasa? De pronto, pues no sé, no tengo el conocimiento de causa, pero digamos, sé que las instituciones educativas no hacen esto, y mucho menos lo hacen los empresarios, ¿sí? Dentro de sus empresas. ¿Por qué? Porque esto de condiciones ambientales, pues es costoso la medición, ¿sí? Y se cobra, digamos, por punto, ¿sí? Si es la parte ambiental o por punto en el trabajador, bueno. Y eso tiene que tomarse, digamos, si es en 1 hora, en 2 horas, 3 horas, y eso lo determinan, pues,
el ingeniero en seguridad y salud en el trabajo o el higienista. Bueno, no sé si de pronto tengan alguna duda de esos programas que acabamos de ver. Entonces, pues la idea de mostrarles a ustedes ese decreto es que se dieran cuenta que ustedes también tienen todos unos programas, inclusive un sistema de gestión, porque también les aplica, sino que en algunas instituciones educativas, digamos, no le ven la prioridad, ¿sí? O no le ven, digamos, la importancia, y por eso es que resultan tanto enfermándose en personal administrativo, personal de docentes, y no se toma ninguna situación y todo se pasa inclusive por algo común, cuando en realidad es algo pues laboral. Entonces en ese decreto pueden, digamos, si les gusta curiosear y saber cuáles son también sus derechos, ¿sí? Para que tampoco la idea es que no se cometa ningún tipo de injusticia hacia ustedes, y tampoco pues uno cometer, digamos, o alguna acción que vaya en contra, digamos, de esta normatividad, porque también ahí tienen unas obligaciones. Y es bueno que, digamos, dentro de esas obligaciones que sé que tenemos es informar nuestro estado de salud, ¿sí? En qué condiciones estamos. Y muchas veces uno ve, pues, profes que, digamos, nos toca ir a trabajar como estemos. ¿Sí? Si estamos enfermos, tenemos que estar porque qué pesar de esos muchachos, ¿cierto? Qué pesar, ¿quién me hace el favor? No tengo un compañero que me cubra, ¿sí? Y qué pena enviarlos a la casa y todo eso. Pero sí tienen que tener presente esa palabrita, autocuidado, y que de ahora en adelante es la palabrita que vamos a tener, digamos, en el transcurso de nuestra existencia. Entonces, ahí. Bueno, en la parte de ya la interacción hombre y medio ambiente, estamos en un ambiente sano, ¿sí? Se toman unas medidas de control, se identifican y se evalúan los problemas, y frente a esto, digamos, no esperamos que estemos totalmente mal para tomar las medidas, sino que hacemos como una toma de acciones más bien proactivas. Y frente a un ambiente dañino, pues se nos produce lo que es la enfermedad, que ya estuvimos viendo pues los ciclos, ese horizonte de cómo inicia la parte de la enfermedad, se hace el diagnóstico y se hace el tratamiento y curación finalmente pues para esa persona sana. Entonces recordemos así, aquí hace referencia a esta triada en el que ustedes identificaron que era salud, que era ese equilibrio, ¿cierto? Físico, mental y social, pero también, digamos, miramos la parte de la triada de ese agente, el ambiente y el huésped. Y de eso pues se une, digamos, a esta interacción. Bueno, en la parte del concepto de prevención del riesgo, digamos, la prevención es anticiparse a esos daños o esa pérdida que está deseada. El riesgo es el potencial de pérdida que impone una situación, una anomalía sobre un sistema o un proceso productivo. En el tema de prevención del riesgo, pues ya son el conjunto de actividades destinadas a evitar que ocurra un accidente de trabajo. Aparece el término de seguridad industrial, que ya lo hemos mencionado, que es la parte de accidente laboral, y la higiene industrial, pues todo de enfermedad laboral. Bueno, vamos a ver la parte de enfermedades laborales.
esa parte de enfermedades laborales, digamos, está reglamentada desde la Ley 1562 del 2012. Ustedes también tienen en ese decreto 1655 del 2015, inclusive una tabla de enfermedades laborales para este sector educativo, y pues les voy a mostrar, digamos, esas dos. En cuanto aquí de enfermedades laborales, pues es la contraída que tenemos como resultado de una exposición de unos riesgos inherentes a nuestra actividad laboral, ¿sí? De acuerdo, digamos, a nuestras funciones, dentro de nuestro cargo o funciones diarias que tenemos, estamos expuestos a unos riesgos. Pero también entra la parte ambiental o del medio en el que se desenvuelve el trabajador. Por eso es que, digamos, desde acá estaba mostrando esa parte de interacción hombre-medio ambiente, ¿sí? Y eso puede ser causante que nos genere, digamos, algunas patologías. Aparece la indemnización de un accidente de trabajo, que es el promedio del ingreso base de cotización de los 6 meses anteriores a la ocurrencia del accidente de trabajo, una indemnización por enfermedad laboral, que es el promedio del último año previo a la fecha de calificación, y el subsidio de incapacidad laboral, último ingreso base de cotización pagado por la ARL al interior o al inicio de su incapacidad. ¿Sí? Esto es en el sector, digamos, empresarial. No varía, no he mirado bien, pero sé que no va a variar mucho, digamos, el tope de indemnizaciones y todo eso. Pero ustedes tienen algo como una fiduciaria, fiduprovisora, ¿sí? Que es, digamos, esa que los agremia y, digamos, que les hace todo el acompañamiento frente a eso. Bueno, dentro de esto, digamos, de esta ley, está un parágrafo que dice que los empleadores estarán a cargo de esas prestaciones económicas, ¿sí? Los 2 primeros días de la incapacidad por esa enfermedad, ¿sí? Pues lo que nos ocurra. Por eso es muy común que ustedes vean que a uno siempre lo incapacitan máximo 3 días, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso no incurre en gastos, digamos, de una EPS. Entonces nos enfermamos de una gripe, ¿sí? Eso es una enfermedad de tipo común. Y a nosotros siempre nos dicen, bueno, le vamos a dar 2 días. Y uno es como, ay, ¿cierto? A veces nos vamos, 2 días, eso no es suficiente. Bueno, y el médico acostumbra a decirle a uno, bueno, y miramos si cuando se le vaya a terminar, pues vuelve a mirar en qué condiciones está. Y uno vuelve y nos vuelven a remitir otros 2 días, ¿sí? Pero es porque para que el cargo de esas incapacidades sean por parte del empleador y no se dé ese cobro por parte de una EPS. Cuando ya nos comienzan, digamos, en la parte de incapacitar, ya 3 días, estamos incapacitados, 4 días, más que todo de 3 días hacia adelante, 4, pues ya digamos el salario de uno pues comienza a variar y pues desde el Código Sustantivo de Trabajo pues son 2/3 de ese salario. En un accidente de tipo laboral o enfermedad, el Sistema General de Riesgos Laborales o la ARL reconoce la incapacidad a partir del siguiente día del suceso. ¿Sí? Es diferente cuando es algo común y cuando es algo ya de enfermedad. Digamos que sí, nos agremia y por eso es que uno tiene, digamos, más garantías y cuando uno se incapacita desde la parte por un suceso laboral. Y cuando digo suceso, pues un accidente. Y cuando ya pasa a partir del 4.º día, nos pueden dar 180 días, ¿sí? El reconocimiento y pago de esa incapacidad correspondiente sigue estando a los 2/3 o 66% de lo que gana. Por eso muchas veces no nos llega el 100% del salario, ¿sí? Es debido a los porcentajes que se manejan. Y si estamos entre el 90 días, nos corresponde ya, digamos, un 50%. Bueno, entonces aquí entra el tema de las tablas de enfermedades laborales, ¿sí?
está este decreto 1477 del 2014. Y aquí, digamos, dividen el tema, pues en el anexo técnico está dividido. Uno, pues son los agentes de riesgo que facilitan la prevención de las enfermedades por su actividad laboral. Y dos, pues el grupo de enfermedades para determinar un diagnóstico médico en los trabajadores afectados. Entonces, digamos que la primera parte que muestra esta tabla de enfermedades es por agente de riesgo, ¿sí? Físico, químico, biomecánico, en fin. Y en este ya hace la agrupación por término de enfermedades. Ahora les muestro, les digo cómo está esta tabla. ¿Qué nos dice en relación de causalidad? Muchas veces nos vamos a estar a ver, ¿cómo les digo? Muchas veces aparecen tipos de enfermedades, ¿sí? Que empieza la EPS a decir, bueno, esto más parece, digamos, algo causado por su labor, ¿sí? Y comienza ese tira y afloje entre una EPS, ¿sí?, que tengamos y la parte de riesgos laborales a la que estamos. Y se comienzan a tirar la pelotica pues de aquí para allá. Lo que uno debe hacer es mostrar esa relación de causalidad, como mostrar con vivencias y evidencias que esa enfermedad se adquirió debido a las condiciones laborales en que estábamos o debido a esa exposición de ese riesgo en el que estábamos. Entonces, me explico. Supongamos, pues uno de profe o parte administrativa, ¿cierto? Una secretaria, pues no se va a enfermar un edema pulmonar, ¿sí?, algo que nos ocasione problemas en los bronquios ni nada de eso. Eso no está, digamos, inherente a nuestra actividad, a la que hacemos. Entonces, ahí mismo lo van a tirar como algo de enfermedad común. Pero ¿qué tal que donde estemos haciendo esas labores tengamos al lado una empresa, no sé, un local que todo el tiempo está trabajando con unos químicos, ¿sí? Y que lo que nosotros no hacemos es inhalarlo, 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 hasta que nos produce dicha enfermedad. Cuando es eso, se debe mostrar esto, relación de causalidad. Entonces, en casos cuando una enfermedad no figure dentro de esa tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre su relación de causalidad con unos factores de riesgo ocupacional, será reconocido como una enfermedad laboral. Hagan de cuenta que aquí ya entramos como en la pelea frente a eso. Entonces, determinar la relación causa y efecto. Lo otro es la presentación de un factor de riesgo en esas situaciones de trabajo. Toca determinar en las condiciones de tiempo, modo y lugar, ¿sí?, en qué momento fue, cómo fue específicamente, y digamos, hacer el tema de criterios de medición, aparece el tema de higiene, y de no existir dichas condiciones, el empleador deberá realizar la reconstrucción de la historia ocupacional y la exposición del trabajador. Cuando uno no tiene, digamos, todos esos soportes y evidencias, pues empiece a levantar, digamos, la información. Y la presencia de una enfermedad diagnosticada médicamente relacionada causalmente con este factor de riesgo, ¿sí? Entonces aquí entra también pues el tema de la EPS y el apoyo, digamos, de esas juntas de médicos que realizan, porque esto no lo va a hacer un médico, digamos, general, decirle, pues si es muy amigo de uno, pues le dice, no, esto más bien es algo por su exposición en la que usted pues exposición a ese medio en el que está. Entonces ya ahí comienza, digamos, uno a pedir ayuda. Entonces esa junta de médicas también para que nos determinen, digamos, desde esa parte clínica y científica, qué fue lo que sucedió. Bueno, en el tema de las prestaciones económicas asistenciales de este decreto, en el artículo 4, pues nos habla, digamos, que los trabajadores que presenten alguna enfermedad laboral directa, señaladas en la
sección, pues parte uno, digamos, se le reconoce unas prestaciones asistenciales como de origen laboral en el momento del diagnóstico y de tanto no se establezca lo contrario. Entonces, lo podemos evidenciar de forma directa. Y desde la parte 2 de ese grupo, ya se requiere la calificación como de origen laboral en primera oportunidad. Entonces aparecen, digamos, las famosas juntas de calificación, ¿sí? De invalidez. Y que por lo general uno se va a una junta a nivel regional, ¿sí? Y digamos uno sale, no, pues a usted no se le da la pensión por invalide, por enfermedad laboral. Entonces uno pues impugna, por así decirlo, eh, digamos esta respuesta y se va a una junta de calificación a nivel nacional. Eso es para que se den cuenta, digamos que no es tan fácil. Y digamos frente al COVID, lo que nos sucedió es que el Ministerio de Protección Social pues hizo una modificación a las tablas de enfermedad laboral. Esas tablas en realidad se deben modificar cada 3 años. Están desde el 2014, imagínense, y no se han modificado. Inclusive, se pretende, por ejemplo, ustedes saben el tema del asbesto, que se utiliza mucho en algunos materiales, ¿cierto? Entre esos las esas tejas de zinc, inclusive estas personas que a veces trabajan haciendo lavaderos, bueno, en eso está todavía, en estas tablas de enfermedades está la asbestosis, ¿sí? Porque no, pues no las han quitado como tal. Entonces ahora les muestro lo que incluyó el Ministerio de Salud frente al COVID y a quienes van, digamos, a amparar. ¿Por qué les digo? Porque, digamos, la situación en la que estamos de esta emergencia no es muy clara, por ejemplo, frente al sector educativo. Y pues no es una cosa es muy bonita hablar de unos protocolos de seguridad a nivel empresarial, ¿sí? Que uno sabe que cuesta, digamos, tener controlados, vuelve la disciplina, en, a unos adultos que estar con unos chiquitos y menores de edad. Ay, se me pegó el computador. Tengo una falla técnica. Bueno, me va a tocar apagar el computador forzadamente. Entonces me dan una esperita ahí. Pero sí podemos ir hablando, digamos, cómo ustedes ven el ingreso de los chicos a la parte de educación. Pues que ya empieza la parte de distancia, presencial distancia. ¿Cómo están sus instituciones educativas frente a este tema? Profe, buen día. Hola. Eh,
¿Me escucha, profe? Sí, ahora sí. Profe, a mi concepto personal me preocupa, de verdad, Ujú, porque nuestras instituciones no cuentan con unos protocolos que se puedan realizar de bioseguridad, de verdad. ¿Por qué? Porque nosotros, o en mi caso, en el área rural, sí. es difícil, las instituciones no cuentan con un buen servicios de lavamanos, no tenemos recursos para decir que vamos a tener, no creo que nos vayan a dotar de gel Ujú, antibacterial para que los niños se estén lavando constantemente, el agua también, no, a veces no contamos con servicio de agua en la institución en ocasiones. Eh, para mí es difícil que los niños vayan a hacer buen uso y manejo del tapabocas. ujú, No, son muchas, de verdad, son muchas las dificultades que se presentan y no creo que sea fácil porque nosotros también manejamos la escuela multigrado y ujú, entonces para usted decirle a un niño que ellos están acostumbrados en una hora de descanso, ellos son de la mano, juegan, entonces usted para decirle no toque a su compañerito, no puede, que comparten hasta los alimentos que ellos llevan. No, profe, ujú, la verdad que se dificulta mucho, 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 mucho. Es muy fácil hablarlo detrás de un escritorio, allá usted estar en ujú. la realidad. Sí, No total, sé. yo también. No, yo también estoy de acuerdo con eso. La verdad, a pesar de que yo estoy acá en la ciudad, pero pues yo mantengo también mucho en municipios, ¿sí? Inclusive doy clases pues en la universidad y me toca viajar a otros departamentos. Entonces uno también habla lo mismo. O sea, eso es muy fácil decirlo, pero una cosa es estar allá y eso que yo manejo es personas ya adultas, ¿no? Y uno así todo, o a veces adolescentes también, cuando estoy en colegios, digamos, se le dificulta. Entonces, pues me pareció propicio o me parece propicio, digamos, esta formación para ustedes porque la idea, pues porque uno no sabe cómo se vaya a poner, si de verdad nos van a obligar sí o sí. Y una de las actividades que ustedes tienen es generar su propio protocolo de seguridad frente a estas, digamos, situación que se presenta. Y también estoy de acuerdo, pues que no creo que se den los medios, ¿sí? Para dotar, digamos, todo el tema de higiene, pues, entonces en los baños, que esté, o gel, jabón, ¿sí? Toallitas para que se puedan, digamos, secar las manitos, no. O sea, uno sabe que eso no es así. Profe, buenos días. Hola, buenos días, Eh, Alejandra. eh, yo quiero dar mi punto de vista, pues mi opinión. Sí, Yo no soy docente, yo pertenezco al área de aseo, de sí. limpieza, ¿cierto? Yo soy de servicios generales. Ujú, Y pues la verdad sí es muy preocupante porque si a veces uno se ve corto de implementos, que el ujú, jabón, que el pan, que el límpido. Entonces, pues yo creo que en cuanto a la desinfección para los implementos de los niños y todo eso, va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado, profe, porque hay que desinfectar primero ujú. Sí. el colegio, que las sillas, todo. Y pues yo no creo que vayan a dar pues, los implementos necesarios para dicha desinfección. Entonces sí es algo como preocupante también, y pues lo que dice la compañera Cristina también es muy cierto, profe, porque en el salón se les puede dar la medida, lo, Ujú, ¿cómo se dice? El distanciamiento, pero en sí. la hora del descanso
sí es preocupante porque como va a estar uno detrás de los niños, vea, no se acerquen. ¿Quién los va a trabajar para que no estén juntos? Entonces sí, pues yo lo veo preocupante por ese lado. Así es. Por ejemplo, en tu caso, deberían estar pensando, digamos, si llegara a eso o no, si, digamos, te ha tocado ir a la institución a hacer la desinfección, por ejemplo, un traje de bioseguridad, ¿sí? Sino que es que se quedan, digamos, en ese tema bastante cortos y no dan lo que ustedes dicen, no dan todos los implementos, entonces es uno muchas veces con las uñas trabajando o inclusive colocando de su parte. Personalmente, ¿sí? Yo también lo he pensado eh, y pues sí he pensado en algunas medidas si llegara el caso. Pues una de ellas es de pronto comprarme, mirar cuánto están sus trajes de bioseguridad o si no, pues comprarse un traje de estos que usan los motociclistas cuando están en la moto, ¿cierto? Para protegerse de las lluvias. Esa es una. Pegarme en la pela y comprarme ese termómetro digital que uno sabe que, pues, que va a durar un tiempo porque si no le dan garantías de poderlo enviarlo a calibrar, porque uno sabe que eso es algo que toca estarse calibrando. Entonces llegaría a hacer eso. Pero si a mí me preguntaran, o sea, si a mí realmente me preguntaran, ¿usted quiere regresar o necesita que, digamos, su parte de formación se dé actividades presenciales? Pues yo les digo que no. Por mí, pues tampoco pues aceptaría, digamos, muy fácil hacer ese tipo de actividades. Bueno, entonces yo creo que ahora sí. Bueno, y vamos a continuar. Entonces, esta parte de este decreto, pues hizo la modificación frente al COVID, que ya la voy a mostrar. Está la parte de prestaciones económicas y asistenciales, ¿sí? Del régimen contributivo, a seguridad social. Y acá está, digamos, desde esta parte, la sección de tablas de enfermedades. Entonces, la primera sección se da, digamos, comienzan a mostrar los agentes químicos, físicos, biológicos, psicosociales. Ustedes van a aprender a identificar estos agentes o estos riesgos a los cuales van a estar expuestos. Y está la parte también ahí de enfermedades, que de acuerdo a cada agente químico, pues aparece, digamos, un tipo de enfermedades. Aquí está la otra clasificación, ¿sí? Del grupo 1 hasta el grupo 15. Si por alguna razón no estamos ahí, pues ya sabemos que se debe generar esa relación de causalidad, ¿sí? Demostrar. Dentro de la tabla, digamos, lo que ustedes pueden ver de este decreto es, por ejemplo, el agente físico que le ocurre, entonces movimientos repetitivos, ¿sí? Las ocupaciones, digamos, en donde se pueden dar y la enfermedad. Entonces acá es esta epicondilitis, que es el codo del tenista, entonces se da prácticamente a personas, obreros de la construcción, mecánicos, carniceros, en fin. Esta es otra, digamos, que se puede encontrar frente a eso, por ejemplo, ya polvos orgánicos, entonces trabajadores expuestos a inhalación, partículas de polvo, ¿sí? Rinitis, alergias, entre otros, bronquitis. Bueno, y la parte de la modificación que tuvo el Ministerio de Protección Social de Salud fue con este decreto 676 del 2020. Entonces, incorporó el tema de enfermedad directa a la tabla de enfermedades, que es la 1477, ese decreto, lo del COVID. ¿Qué pasó ahí? Sí, digamos, lo incorporó
solamente para un tipo de ocupación. Entonces, docentes, no estamos en eso, ni tampoco está Alejandra que nos contaba, o de pronto la parte administrativa. Y dentro de eso, en ese artículo 4 que lo leímos, colocaron pues la parte de trabajadores que presenten alguna enfermedad laboral señaladas en la sección 11, el parte anexo, asistencias económicas como de origen laboral, y entonces se pueden también como pensionar frente a eso. Y dentro de esto dice que será considerada como una enfermedad directa de enfermedad COVID-19, el virus identificado como COVID-19, virus no identificado señalado en la sección 11, la parte A del anexo técnico, el presente decreto, la contraída por los trabajadores del sector salud. Incluye al personal administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo que preste servicios en las diferentes actividades de prevención, diagnóstico y atención de estas enfermedades. Entonces, si estamos trabajando en una clínica, pues y salimos, digamos, infectados frente al COVID. A ver, ¿qué pasa contra el COVID? Lo que pasa es que como no sabemos su ADN, cómo está compuesto, entonces sabemos, o yo he escuchado más bien, que se pueden generar un tipo de patologías a nivel del cuerpo humano, ¿sí? Cambios drásticos. Y frente a eso, solamente al sector salud, que es como la primera línea que está ahí, digamos, en el combate, por así decirlo, con ese mal imaginario, que no invisible, perdón, son los únicos que pueden estar, digamos, se puede generar el tipo directamente que tiene una causa por enfermedad laboral debido a ese COVID. ¿Sí? En las otras ocupaciones, no. Y acá, digamos, en la modificación, pues ya lo colocaron, la parte de COVID, virus identificado, virus no identificado, pues que se tiene. Y, digamos, hacen el agente, pues, de acuerdo, digamos, a la OMS, que ha dado señalamientos frente a eso. Entonces, ahí sí ya, digamos, nos dejaron por fuera. Lo otro también que entró es que ustedes han escuchado mucho decir, digamos, al presidente que no, que la ARL tiene que dar, digamos, todo el tema de elementos de protección personal para esos médicos. Pues sí, frente a la emergencia, digamos, está contemplado también que la ARL pues debe dar todos sus elementos de protección, porque ustedes se han dado cuenta que, digamos, en Pereira no habíamos iniciado esto y ya resultó un montón de médicos contagiados, ¿sí? Debido a que en esa clínica pues no les daban los elementos de bioseguridad, que son diferentes a los elementos de protección personal. Bioseguridad, entonces ese traje de bioseguridad que permite que, digamos, que ningún medio llegue a afectarnos, ¿sí? Entonces, los guantes, los tapabocas, las caretas, en fin. Entonces, trasladaron la responsabilidad, lo que hizo el Estado, es trasladar la responsabilidad a la ARL. ¿Para qué? Para que permitiera, digamos, que esos trabajadores de la parte médica estuvieran, digamos, cubiertos o protegidos. Bueno, y acá, pues este tema de riesgos es el que vamos a iniciar la otra eh, semana, pero sí quería, no sé si de pronto acá me vaya a cargar, vamos a ver, mostrarles desde el decreto 1056, que es el que régimen especial, esa parte.
Ustedes me regalan ahí un segundito. A ver si me carga. Bueno, tabla de enfermedades. Bueno, entonces no creo que se logre ver mucho por este lado, pero es el que me cargó. Entonces, vimos las tablas de enfermedades eh, desde el decreto 1477, ¿sí? Vimos también que hubo una modificación y que entró lo de COVID, pero digamos para que nos quede como un poco claro, solamente se da desde la parte asistencial, no más. Y para la parte de educación, digamos en este decreto 1655, ustedes pueden encontrar, digamos, lo referente a las tablas de enfermedades laborales y el manual de calificación de pérdida de capacidad laboral, pues es el mismo que tiene el Ministerio de Trabajo. Ustedes tienen un anexo técnico, hacen referencia a todo el término de la pérdida de la capacidad laboral, ¿sí? Las juntas regionales, se trabaja normal, pues igual, una que sea regional y otra nacional. Y acá, vamos, no se va a ver acá, es que aquí no me muestra. Bueno, me le quedo mostrando, no que desde otra página del EGI sí me deja mostrarles, digamos, la tabla en la cual ustedes deben de soportar evidencias cuando, digamos, no se nos pueda demostrar una enfermedad laboral de manera directa, sino que hay que demostrar como la causalidad del por qué esa enfermedad. Entonces quería así mostrárselas para que la tuvieran, digamos, presente. Pero me toca ya la próxima clase porque cuando es así, yo sé que no me abre muy fácil Legis. Entonces ahí les muestro esa tabla en la próxima. Entonces en esta semana pues no van a tener ningún tipo de actividades, ¿sí? A no ser que digamos la primera actividad que no la hayan realizado, que es ese cuestionario, pues es así. Entonces pueden descansar y la próxima lo que voy a hacer es explicar ya es el tema de riesgos eh, para poder hacer, digamos, ya una interacción. Les voy a poner unas gráficas en donde ustedes van a identificar
pues los riesgos y después les explico en qué consiste la actividad pues que queda para la casa. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud, cómo vamos. De pronto ahora sí. Profe, yo otra vez, Cristina. Hola, Cristina. Profe, una pregunta, lo que pasa es que la vez pasada yo no pude ver las diapositivas, pues qué bueno que después, porque uno entre semana, en un tiempito saca, me voy a mirar, volver a, y no, entonces, ¿dónde las podemos ver? Porque en el correo usted no la envió. No, yo lo que hago, espera, cargo de una vez. ¿O No, dónde yo, podemos? bueno, yo tengo dos opciones y ya Sí, ustedes me dirán si les ha funcionado. Entonces, una de esas opciones es, digamos, colocarlas como una especie de revista, sí. ¿sí? Como un magazine. Entonces uno manda, yo les envío el link y ustedes cliclean ahí y se les empieza a abrir como una especie de librito. Esa es una de las opciones. Pero ya estoy abriendo acá el aula, pues, de Classroom para que podamos como visualizar. Y les muestro. Bueno, entonces aquí van a encontrar pues está el espacio en la parte de trabajo en clase. Entonces acá en material del curso, ustedes van a encontrar la guía de aprendizaje que dan clic y pues les abre. Esta es la presentación que vimos en la primera clase. Entonces cuando uno da clic ahí, le abre, digamos, el material. Entonces no sé si de pronto o les subo la presentación para que les quede más fácil, por si de pronto se les demora como encargar ahí el link. Entonces es este. Ahí encuentras, digamos,
todo lo que vimos en la primera clase. En esta parte de acá. Y también vas a encontrar, digamos, la grabación, ¿sí? Que me tocó hasta hacer canal de YouTube para poderles, que quede fácil enviarles el link. Entonces está la grabación y lo mismo va a pasar con esta. Entonces yo subo la grabación y puedo subir, digamos, el material. Y las actividades, pues lo van a encontrar. Aquí está, en la introducción está la primera actividad, que es un cuestionario. Entonces lo pueden abrir y ahí les aparece el cuestionario. Ah, sí, profesor, el cuestionario, ya. Ah, listo, Cristian. Entonces, pues ustedes me dicen si quieren que les siga haciendo en link más que todo las memorias o les subo la presentación. Como les quede fácil. Cuando es el link, digamos, a veces se nos demora Profe, muy cargando buenas cualquier cosa. tardes. Hola, ya. Profe, me parece que sería mejor que nos sigan mandando las presentaciones como la de la actividad pasada. Es mucho más fácil para abrir. Ay, sí, En esta sí. yo también comparto esa idea. Listo. Bueno, entonces me parece bien. Y entonces ahí pues están. Entonces ya saben que no tenemos ninguna actividad para esta semana y que para la próxima pues ya ahora sí entramos al tema de riesgos. Toda esta introducción y de hablarles, digamos, cómo funciona la parte de seguridad y salud en el trabajo desde los programas, es para dar inicio al tema ya de agentes de riesgos, ¿sí? Entonces ya en esta otra ya va a ser un poquito, ya hacemos actividad en vivo, pues aquí en el momento sincrónico, para yo saber que tengan comprendido o hayan comprendido el concepto y ya les explico la actividad en qué consiste. Bueno. Listo, Emanuel. Entonces, nos vemos en la otra semanita. Queriendo Dios que descansen, un buen fin de semana y bueno, No, profe, muchas gracias. Igualmente para usted, muy amable. bueno, Cristina. Bueno, profesor, Gracias. muy bien, que esté muy bien. Bueno, Alejandra, chao, Fabiola. Igual todos los compañeros que tengan un feliz de semana. Profe, hasta luego y muchísimas gracias. Bueno, Profe, feliz fin de semana a todos los profes, feliz fin de semana, que descansen. muchas gracias, Yadi. Profe, muchísimas gracias a todos. Feliz fin de semana. Que descansen, profe. Gracias. Chao.